Nosotros nacemos en el reino y no es que tengamos ya todos los rasgos característicos bien definidos, pero como resultado de la semilla que se incrementa, que germina, que se desarrolla, inevitablemente vamos a ir reproduciendo las características del Padre. Y las características del Padre nosotros la vemos reflejada en esa afirmación que a través de Jesús Él proclama y Él afirma que ha vencido a todo el sistema ordenado. Casa de Fe. Yo creo que hoy va a ser una mañana de bien, de gloria, de gracia, de propósito, de edificación y de transformación. ¿Quién lo cree conmigo? Yo estoy convencido que así va a ser. A esta enseñanza le coloqué por nombre Existencia de Vencedores. Yo de verdad creo, como se los dije el domingo pasado, que no es lo mismo vivir entendiendo el propósito, la razón de nuestra existencia, a solamente vivir buscando el propósito de nuestra existencia. Y creo yo que el día de hoy vamos a entender y lograr a dimensionar y vamos a empezar a ver ¿por qué el Señor da existencia, una naturaleza vencedora, una generación de vencedores, produciendo a través de Él mismo hijos que portan esta capacidad de vencer? Vamos a dar inicio leyendo lo que dice el Evangelio de Juan 1, versículo 1. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, aquí nos vamos a dar cuenta de algo poderosísimo, y es que vemos claramente que el Hijo de Dios no es una creación como tal de Dios. Es decir, desde el principio Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, existió. Por eso dice la Escritura que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Es decir, estaba Dios, pero Cristo ya existía en Dios. La única diferencia es de que este Verbo, dice la Escritura, fue encarnado. Por eso es que Cristo como tal no es una creación misma de Dios, porque el Verbo era con Dios, era Dios mismo en su naturaleza. Pero Dios necesitaba encontrar una expresión, una forma de relacionarse con el hombre para poder establecer su reino. Y es ahí en donde entonces este Verbo, que era Cristo, es encarnado en Jesús. Y es entonces donde vemos al Hijo de Dios en esta tierra. Y dice claramente en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Es decir, no está admitiendo duda en contrario. Pero en el versículo 3 dice también: todas las cosas fueron por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, todo lo que existe es resultado de lo que Dios es, de lo que Cristo es. Aquí hay algo muy poderoso en el versículo 5. Hay diferentes versiones que hablan de esto en el versículo 5. El versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece. Es decir, que en medio de cualquier oscuridad, la expresión más visible es la de la luz. Es decir,
nosotros generalmente terminamos agobiados, afanados en los entornos que oscurecen. Pero por eso es importante que nosotros logremos dimensionar que la capacidad de la luz es sobresalir en medio de los contextos más adversos. Y por eso es que dice aquí, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. En otra versión dice, no le comprendieron, pero hay otra versión que también dice, no pudieron extinguirla. Por eso es que habla de prevalecer. La luz prevalece. Quiere decir que la luz tiene tres características importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Que tiene un valor dominante, permanente, pero también glorioso. Por eso es que hay un momento donde Jesús en esta tierra se define a sí mismo como la luz, como la sal. Pero también hay otro momento donde Él hace referencia a los hijos como esa luz y esa sal de esta tierra. Porque Él por naturaleza contiene un valor dominante y permanente, pero también glorioso en medio de cualquier contexto. Y eso es algo que tenemos que tener claro. El valor de la luz es dominante, permanente y glorioso. Por eso es que no hubo tiniebla que pudiera apagarla, extinguirla, sino todo lo contrario. La Escritura nos enseña de que no hubo absolutamente nada que pudiera impedir de que no prevaleciera el valor de esta luz. Es decir, cuando nosotros logramos dimensionar, pero también encarnar en nuestros corazones y en nuestros pensamientos esta realidad, es inevitable que nosotros nos demos cuenta que en cualquier escenario, por más oscuro que éste sea, de entendimiento, de dificultad, de tropiezo, el valor dominante que tenemos en nuestros corazones es glorioso y es permanente, a tal punto que en Jesús fue puesto a prueba. Hubieron quienes no le comprendieron a causa de sus tinieblas, porque las tinieblas están en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Por eso hice una versión que las tinieblas no le comprendieron. Pero también dice que no hubo absolutamente nada que impidiera que esta luz prevaleciera. No existe absolutamente nada ni nadie hasta el día de hoy que pueda quitarle el valor dominante, permanente y glorioso a la luz. Y no va a existir. Y lo vamos a ir conociendo y entendiendo un poco mejor. Vamos a leer lo que dice Juan en el capítulo 16, versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Voy a desglosar algunas de las palabras que aquí dicen. Primero habla de que Él ha hablado. En el Nuevo Testamento, cuando Él hace referencia a que ha hablado, está haciendo un énfasis especial en que Jesús proclamó, afirmó de una forma más digna lo que decía. Es decir, de alguna manera, Jesús está diciendo en este momento que Él ha hecho una proclamación digna, un pronunciamiento claro sobre lo que la luz, sobre lo que la vida en el reino es. Pero también dice claramente que en el mundo tendremos aflicción. Y esta palabra mundo viene de esta palabra griega cosmos, que significa sistema ordenado o asuntos de la tierra. Es decir, la proclamación de Jesús es bastante poderosa, porque Él está diciendo que estas cosas ha afirmado, que en Él tengamos paz, porque Él ha vencido el cosmos.
Él ha vencido un sistema ordenado y Él ha vencido los asuntos de la tierra. Es más, de esta palabra es que se deriva la palabra griega, en inglés, cosmético. La palabra cosmético viene de cosmos, porque habla de algo que es completamente externo. Porque lo cosmético no te lo puedes poner por dentro, a menos de que te comas tu pintalabios, ¿verdad? O sea, necesariamente lo cosmético es algo que se utiliza en el exterior. Por eso es que Jesús está diciendo de una forma bien clara, proclamando de una forma bien firme, que Él ha vencido los asuntos de la tierra, que generalmente son ese cosmos, ese sistema ordenado y creado por el hombre, los que producen la aflicción. Por eso es que Jesús está diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el cosmos tendrás aflicción, en otras palabras, problemas, angustias, pero confíen, yo ya lo he vencido. Cuando nosotros escuchamos o leemos la palabra aquí, pero confiad, lo que Él está diciendo en otras palabras es: sean valientes. Ten el valor de saber que yo he vencido el cosmos de esta tierra. Pero también, y eso lo pasamos por alto, la forma de entender cómo es que Dios ha vencido el sistema ordenado por el hombre. Dice: en quién es quien tenemos paz. Por eso es que claramente dice aquí: estas cosas os he hablado para que en mí, es decir, fuera de Él, nosotros no podemos encontrarnos en una condición de victoria ante un sistema ordenado y ante los asuntos de la tierra, porque la única forma de que nosotros adquiramos la perspectiva de Dios sobre los asuntos de la tierra es estando en Él. Por eso es que Él dice: en mí tendrás la paz suficiente para lograr dimensionar y entender que yo he vencido el cosmos, el sistema ordenado, lo cosmético de esta tierra. Porque generalmente eso cosmético es lo que va a perseguirte, lo que te va a afligir, lo que va a producir afán, lo que va a producir ansiedad. Por eso nosotros veíamos el domingo pasado que una de las primeras características que Jesús nos da luego de nacer es la visión celestial. Porque ver visión, en otras palabras, cuando Jesús está hablando con Nicodemo y Él está hablando desde una dimensión espiritual, o sea, Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo para que entonces puedas ver el reino. Para poder ver el reino, para poder tener el enfoque claro, para poder percibir y discernir la vida del reino, es necesario que nosotros podamos nacer. Entonces la única manera de nacer en el reino es estando en Él, porque la única manera de tener la vida y la genética espiritual de Él es que seamos engendrados por Dios. Entonces a los hijos que han sido engendrados por Dios, el Señor los lleva en un proceso de crecimiento y de desarrollo, de tal manera que puedan vencer las cosas cosméticas de esta tierra desde una perspectiva y desde una dimensión espiritual. Y por eso es que Él dice: yo he vencido este cosmos. Y esta palabra vencer hace referencia a lo que la luz tiene también como valor, una característica de prevalecer, de dominar, de someter, de conquistar, de obtener la victoria. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: confíen porque yo he conquistado el cosmos de esta tierra. Confíen que he sometido el cosmos de esta tierra, porque en mí tendrán la conquista sobre lo que yo he sometido a ese sistema ordenado,
a ese sistema cosmético que generalmente es el que te produce la aflicción. Por eso es que cuando nosotros empezamos a avanzar en la vida del Espíritu, es inevitable que la perspectiva y la dimensión desde donde percibimos las cosas empiece a cambiar. Por supuesto, es todo un proceso. Veíamos la semana anterior a esta que incluso en lo natural, cuando un bebé nace, no es sino pasado unos meses que empieza a distinguir con claridad. En un principio solamente tiene la capacidad de ver figuras, sombras. Pero como parte del desarrollo, se sigue gestando en el bebé recién nacido, alcanza una mejor visión. Lo mismo sucede en lo espiritual. Muchos de nosotros nacimos en el reino y no nacimos distinguiendo, percibiendo todas las cosas con enfoque y con claridad. Pero el proceso de cambio, el proceso de transformación, el proceso de vida en el reino es la que nos ha permitido avanzar en una dimensión espiritual desde donde podemos percibir los asuntos del cielo en medio de los asuntos de la tierra, de ese cosmos que Cristo venció. Y que no solamente venció para llevarse el título de vencedor, sino que transfirió a los que están en él. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan 5:4 y dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. En otras palabras, entendiendo lo que mundo traducido del griego es, dice lo siguiente: ¿Quién es el que vence al mundo? En el versículo 4, perdón. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al cosmos, y esta es la victoria que ha vencido al cosmos, nuestra fe. Se los leo nuevamente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al sistema ordenado. Porque todo lo que es nacido de Dios vence a lo cosmético. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al sistema ordenado. Y esta es la victoria que ha vencido a lo cosmético. ¿Cuál? Nuestra fe. Pero ¿por qué es nuestra? ¿Por qué es nuestra si de nosotros no se gesta sino generalmente las cosas malas? Porque Jesús lo proclamó, lo habló y lo anunció, diciendo que de Él, al estar en Él, teníamos la capacidad de vencer el cosmos. Y en el momento en el que estamos en Él, esa fe se hace nuestra. ¿Cuál fe? La misma fe que tuvo Jesucristo en esta tierra. A veces nos cuesta dimensionar un poco la realidad del Espíritu, porque el hombre, cuando en el génesis de su mala decisión y de su pecado, convierte su visión en algo antropocéntrico, algo centrado completamente en el hombre, cuando en diseño natural la visión que Dios le había otorgado a su creación era completamente espiritual. Por eso la importancia de que nosotros, al nacer de nuevo, adquirimos una nueva naturaleza, una nueva genética, una nueva mentalidad, un nuevo reino, en donde desde ese lugar, en Él, obtenemos nuestra fe, la fe que vence al mundo. Probablemente a lo largo del tiempo hemos sido enseñados para ser bien afligidos, bien preocupados,
bien afanados, pero muy pocas veces bien preparados para ser más que vencedores en la vida en Cristo y en la vida en el reino. Por eso cuando nuestras vidas empiezan este proceso de cambio, inclusive es muy probable que aún el proceso más doloroso de tu vida se convierta en el aliado más poderoso que perfecciona, afirma, establece y completa tu realidad en Cristo. Porque desde Él, para Él, hemos nacido de nuevo, y en ese nuevo nacimiento tenemos la capacidad de vencer el cosmos, el sistema ordenado. El nacido adquiere genética, naturaleza. ¿De quién? De quien lo fecunda, de quien lo engendra. Por eso es que un pajarito no da luz un tiburón. Un tiburón no da luz una ballena. Un guppy no da a luz una tortuga. Una hormiga no saca un zompopo. El árbol de manzanas no nos da naranjas. La semilla del melón no nos da sandías. Porque todo se reproduce según la genética de quien contiene la matriz de donde somos generados. Y por eso los nacidos de Dios contenemos la naturaleza de quien nos engendra, la genética de quien posee la semilla que nos fecunda. Por eso dice la Escritura de que no somos engendrados por voluntad de hombre o de varón, sino de la voluntad de Dios, como el portador de esa naturaleza, de esa genética, de esa vida, de esa mentalidad, de ese reino que necesitamos para vencer. Él deposita la semilla y esa semilla necesita del proceso formativo para que se desarrolle en nosotros, y en ese desarrollo es donde empezamos a alcanzar características similares a las del Padre que nos fecundó. Por eso desde lo natural pasa, y se los he dicho, cuando nace un bebé uno lo ve y dice: ¿y este a quién se parece? ¿Verdad? Y uno no ve a quién se parece y empieza, la oreja doblada así es de, tiene la ceja aquí, casi adivinando, ¿verdad? Y después crece y cambió. ¿Por qué? Porque en la medida de que en lo natural crecemos, nos vamos pareciendo y se van definiendo de mejor manera nuestros rasgos genéticos, físicos, culturales, hasta en gestos. Eso mismo trasladémoslo a lo espiritual, porque todo lo visible fue creado desde lo invisible. Nosotros nacemos en el reino y no es que tengamos ya todos los rasgos característicos bien definidos, pero como resultado de la semilla que se incrementa, que germina, que se desarrolla, inevitablemente vamos a ir reproduciendo las características del Padre. Y las características del Padre nosotros la vemos reflejada en esa afirmación que a través de Jesús Él dice, Él proclama y Él afirma que ha vencido a todo el sistema ordenado. Y para que nosotros podamos ser semejantes a eso o a ello o a esas características, Dios necesita replicar la misma genética, la misma naturaleza y la misma vida que llevó a que eso fuera posible. ¿Y cuál es esa naturaleza? La naturaleza de Cristo. Por eso es que todo lo nacido de Dios vence al cosmos, porque el primero de todos ya demostró que desde esa naturaleza se vence todo un sistema ordenado y creado por el hombre. Así que ten valor
esfuérzate y confía y ten paz, que en el desarrollo de la nueva naturaleza, esa expresión, esa perspectiva de vida, es inevitable que se manifieste. Por eso tenemos la paz que sobrepasa todo el entender humano, que no sabemos muchas veces cómo, y no porque no seamos afligidos, y no porque no tengamos problemas, y no porque no tengamos dificultades, y no porque no tengamos momentos adversos, no porque en ocasiones no hayan tinieblas, no porque a veces no haya, porque haya oscuridad, sino porque como resultado del desarrollo empieza a haber ese valor dominante de la luz en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, que se convierte en una característica permanente y gloriosa en medio de cualquier escenario. Nosotros tenemos una naturaleza como resultado de lo que Dios es, de gobierno, de reposo y de visión, porque Dios nunca va a poder hacer algo diferente a lo que Él es. Y por eso cuando traslada ese estado natural de Él, quizás no vayan a desaparecer los problemas, pero lo que sí va a empezar a desaparecer es tu estado de aflicción y de afán, porque entras en un estado de gobierno, de reposo y de paz que sobrepasa el entendimiento de los humanos convencionales. Nosotros, y esto ha transformado tanto mi vida y ha ministrado tanto mi corazón y mis pensamientos, el saber de que nosotros no somos seres terrenales teniendo algunas experiencias espirituales, sino en el momento de nacer en Dios somos seres espirituales teniendo experiencias terrenales. Tú eres un ser espiritual, lógicamente con cuerpo, ¿verdad? Pero lo que Dios engendró en ti fue espíritu. La naturaleza de Dios, escribía yo acá, crea y cree. Crea y cree porque son portadores de vida, de soluciones, depósitos de su presencia y contenedores de luz. El sistema fue creado para producir aflicción a través de tendencias filosóficas, más en este tiempo posmoderno, pero es inevitable que algo que tiene como valor, algo que es dominante y permanente, no se disipe, no se disuelva, no importando los contextos sociales en donde nosotros nos encontramos. De cierto, podemos estar hoy en medio de una pandemia, pero resulta que nosotros vivimos esta pandemia siendo sabios, inteligentes y prudentes, pero desde una condición superior. Esta condición superior es Cristo. Donde tú estás, tu trabajo, tu familia, cualquiera que sea tu entorno, recuerda que en ese lugar está un contenedor de la presencia de Cristo. Y como contenedor de la vida en Cristo, tú eres portador de la luz, un agente de cambio, de transformación, un depósito de la misma presencia de Dios. Por eso de pronto, como a Noé le tocó que construir un arca en tiempo de sequía, pero el arca fue abundante y fue funcional para el tiempo que se venía. Quizás nuestro escenario puede parecer un escenario completamente contrario, pero resulta que como depósitos de la vida en Cristo, nosotros en ese momento seguimos estando en Cristo. Así seamos puestos en un cementerio de huesos secos, así seamos puestos en un lugar donde no llueve, así seamos puestos en el desierto más profundo, nosotros seguimos
sembrados y plantados en Cristo. Por eso es inevitable que donde tú estés se pueda percibir la luz como ese valor dominante, permanente y glorioso, porque el Señor nos dio existencia como consecuencia o a causa de un propósito más grande. Por eso nosotros no estamos en esta tierra buscando un propósito para vivir, sino empezamos a entender que el propósito que nos crea es quien nos ha establecido en esta tierra. Quien encarna el propósito se convierte inevitablemente en un imán para que el mismo propósito provea las cosas que al mismo propósito le serán útiles. Porque el propósito se sirve de todo lo creado con el fin de servir al mismo propósito. Quien encarna el propósito de Dios es inevitable que se convierta en ese imán para el mismo propósito y todas las cosas. La naturaleza de Dios es creativa, por eso crea y cree. Nosotros enfrentamos los escenarios adversos no para competir contra ellos, sino para ser competentes en medio de ellos. Cuando nosotros empezamos a crecer en esta competencia de esta naturaleza que gobierna, que vive, que nos dio a luz, que produjo nuestra existencia, que abre nuestros ojos a un propósito más grande, es inevitable que entonces entremos en un estado total de aptitud y competencia. Por competentes. El error más grande es que a lo largo del tiempo hemos competido contra las situaciones y por naturaleza no estamos creados para competir contra ellas. Estamos para ser competentes en medio de ellas. Y la competencia de competente, de apto, es un estado superior a la misma competencia, porque Dios no necesita competir contra nadie para ser Dios. Todo en su naturaleza es efectivo, es eficiente. Fuera de ella no lo es, como el pez fuera del agua. Por más bueno que sea en el agua, fuera de ella se muere. Por eso es importante lograr dimensionar cuál es esta naturaleza que nos dio existencia y cuál es el propósito que alimenta la razón de nuestra existencia. Por eso es que Jesús decía: esfuérzate, ten el valor, confía, porque yo he vencido al cosmos, al sistema ordenado, a lo cosmético, a lo doméstico. Y voy a trasladar, en otras palabras, de esa naturaleza que también yo tengo, que es la que ha vencido a este mundo. Por eso es que nosotros encontramos en Hebreos, en el libro de Hebreos 13, versículo 20, y dice en esta versión: y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios, mediante la vida del Hijo, trasladó las capacidades del Hijo. ¿Para qué? Para que fuéramos aptos. ¿Aptos para qué? Para toda buena obra. Para toda buena obra que alimente la voluntad del propósito. Por eso es que el Señor ha aperturado en diferentes áreas y para diferentes personas lugares específicos que el mismo propósito requiere para proveerse y servirse y extender el reino. Tenemos las capacidades del Hijo y por eso es que dice acá: os haga aptos. Es una acción de Dios, es una acción que no viene de nosotros, sino de una acción que proviene de Dios, que tiene un efecto en nosotros, y ese efecto que produce en nosotros es que seamos aptos. ¿Y qué significa aptos? Capaces, idóneos, peritos, sabios, inteligentes, entendidos, diestros. ¿Para qué cosas? Para toda buena obra que contribuya al propósito y a su voluntad.
Por eso es que el Señor a través del Hijo ha depositado destrezas que tú vas a ir conociendo, que tú vas a ir desarrollando, con el único fin de que Dios a través de ti produce el efecto de que seas capaz de hacer todas las cosas. Porque Él tiene como visión divina lo macro, lo gigante. ¿Y cuál es eso macro? Su reino, su propósito. Por eso dice ahí: os haga aptos en toda buena obra para hacer ¿qué? Su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Su propósito. ¿Y cuál es su propósito? El que está en el reino. ¿De qué forma? A través de Él en nosotros. Por eso es que el Señor no tiene dificultad alguna que en medio del desarrollo nos convirtamos en competentes, porque su naturaleza, valga la redundancia, por naturaleza es competente para ser desarrollada. Tal vez en antigua naturaleza tú carecías de ciertos atributos y de ciertas capacidades, como el compromiso, la fidelidad, la disciplina, la entrega, la idoneidad, la capacidad para hacer algo. Pero en esta nueva naturaleza el Señor ha puesto de lo que en esa naturaleza se contiene, para que nosotros podamos ser capaces, idóneos, peritos, sabios, entendidos para toda buena obra. Y también para poderlo desarrollar, el Señor ha puesto en nosotros características como el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la disciplina para poderlo desarrollar. Tenemos que abandonar la idea de lo mágico y empezar a darnos cuenta que hay una acción espiritual o saga que viene hacia nosotros, que produce un efecto hacia su reino, un efecto hacia Cristo, un efecto hacia su propósito. Por eso es que parte de esta nueva naturaleza también, y la conocía el apóstol Pedro cuando él decía: y sean diligentes, porque la diligencia y el esfuerzo también es parte de esa nueva aptitud que Dios ha puesto. Pero no va a surgir de repente, empieza a hacerlo y vas a ver y te vas a dar tu cuenta cómo se desarrolla, cómo las cosas cambian. Yo escribí algo acá, y es de que nunca se toman decisiones permanentes por situaciones temporales. La naturaleza en la que Dios nos ha empezado a recrear a través de su Espíritu Santo es una naturaleza que toma decisiones permanentes en función de convicciones eternas, no de situaciones temporales. Nunca se toman decisiones en medio de no estar estable en nuestras emociones. Nunca se toman decisiones estando en un estado de cansancio extremo, porque a veces tomamos decisiones permanentes por una condición temporal. Yo me recuerdo que cuando trabajé en la Corte Suprema, éramos con algunas personas que tal vez ustedes conocen, era auxiliar de justicia, y estábamos cerca de la presidencia. Y me recuerdo que cuando tomo la decisión, que el Señor a mí me había llamado para esto, la presidenta no lo creía. No lo creía, no por el llamado, sino no creía que yo pudiera abandonar el trabajo. En ese momento yo sabía que esto requería mucho de mi tiempo, porque sabía que el Señor me había llamado a algo que no era muy convencional en cuanto al mensaje que me había depositado, y necesitaba tiempo para trabajarlo. Y me recuerdo que cuando me fui, yo me fui feliz, gracias a Dios me fui bien, me fui con la frente en alto y dejando muy bien las cosas. Y me recuerdo de sus palabras, y me dijo: me sorprende verte tan bien, porque el que estés tan bien me hace saber a mí que tu decisión no fue por una emoción. Y quizás ella no sabía, pero lo que a mí me estaba diciendo me estaba enseñando un montón. Y ese día también comprendí que bajo un estado de emoción uno nunca puede tomar decisiones permanentes. Uno se mueve por convicciones eternas, por tiempos eternos, por razones supremas. Pero bueno, el Padre, para trasladarnos a esta condición, estableció
A ver si no les choca esta palabra. Pero que no. Una gerencia divina de otro tipo, con el fin de tener una nueva administración. Dios no podía continuar con la misma gerencia esperando una administración diferente. Dios no podía tener una generación de hijos creyentes, victoriosos, vencedores, bajo la gerencia administrativa antigua. Por eso Él cambia la administración, Él cambia la gerencia para tener un impacto administrativo sobre el reino. Y lo vemos en Hebreos 3, 1 al 6. Dice en esta versión: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene un constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Y ahora les explico. La palabra oikónomo se deriva de dos palabras, no sé si las tenemos ahí. De esta palabra, que significa oikos, hogar, y nemein, que significa gestión o administración. La escritura en Hebreos 3, 1 al 6 nos está diciendo que Dios cambió al administrador de la casa. Que el primer administrador de la casa fue fiel. El primer oikónomo fue fiel. Y dice, el primer oikónomo, Moisés, fue fiel en toda la administración de la casa. Pero el nuevo administrador es todavía mayor que ese fiel administrador. Y dice, y el que la creó, el que la pensó, el que la diseñó, el dueño de la casa, recibe todavía más honor que la casa misma. Es cuando nosotros vemos una pintura. Nosotros vemos una pintura o algo que nos gusta y decimos, ¡ala, qué bonita! ¿Y cuál es nuestra pregunta en automático? ¿Quién la hizo? Porque sí, la obra es bonita, pero quien la pensó, quien la creó, es quien verdaderamente recibe todo el honor. Y algo muy poderoso el escritor de Hebreo nos está enseñando acá, que Dios había establecido como un nuevo oikónomo, como un nuevo administrador, como un nuevo gestionador, como una nueva gerencia en la vida del reino. ¿Por qué? Porque este nuevo administrador, a diferencia del primero, que había hecho excelente su trabajo, había sido súper fiel, súper efectivo y muy competente, este nuevo administrador, a diferencia del primero, tenía la capacidad de trasladar lo que por naturaleza este administrador nuevo es, algo que Moisés no podía hacer. ¿Por qué creen ustedes que cumplir la ley de Moisés era tan complejo? Porque era una ley de Dios, ley nivel Dios. Solo un Dios podía cumplirla. Pero aun cuando era tan perfecta, no perfeccionaba a nadie. Es más, el apóstol Pablo decía, cuando conocí la ley, conocí también mi pecado. Es decir, ver la ley a nosotros nos hace ver lo mal que estamos. Pero por más mal que nos haga ver como estamos, no produce lo que esa ley es. Por eso es que después dice la escritura que Dios necesitaba que esa ley
fuera incorporada a nuestros corazones. Y por eso dice la Escritura que ya no estaría más en tablas, sino en las tablas de nuestro corazón. Pero para poder producir eso que proféticamente fue anunciado, Dios necesitaba cambiar al administrador que tenía la capacidad de trasladar la genética y la naturaleza. Y por eso pone en la gerencia de la nueva casa a gestionar al único que en el principio era con Dios. Aquel que en el principio era exactamente a Dios, que no fue ni siquiera una creación del hombre, sino era Dios mismo encarnado en esta tierra. ¿Y cómo no va a ser superior a cualquier hombre Dios mismo en esta tierra? Y por eso es que viene Jesús a establecer la nueva administración de la vida del reino. Muere, resucita, asciende y desciende a través de su Espíritu Santo. Y por eso Jesús anunciaba diciendo que era conveniente que Él se fuera, para entonces impartir de la administración de la nueva oikonomía espiritual a los templos vivos y constituirnos a nosotros como una casa espiritual que tiene como propósito una razón de existencia más relevante y poderosa que la que los mismos hombres habían visto, oído, escuchado o imaginado. Por eso dice la Escritura que aún cosas que no habíamos visto ni escuchado son las que Dios ya había preparado. Y como parte de todo ese cambio, para establecer una generación de vencedores, nosotros no habíamos visto ni siquiera que Dios requería cambiar la administración de la casa. Pero Jesús ya estaba en esta tierra como el nuevo administrador de la gloria de Dios. Y que no solamente la competencia vencedora que portaba Jesús iba a quedar en él, sino por el contrario iba a ser trasladada a través de la nueva genética, la nueva naturaleza, la nueva mentalidad, el nuevo corazón, la nueva mente. Una existencia mayor a la que los humanos convencionales imaginábamos o pensábamos, pero que necesariamente y urgidamente necesitábamos para ser esos embajadores del cielo en esta tierra, que en medio de cualquier adversidad y momento oscuro teníamos la garantía firme que el primero de todos había vencido lo que nos aflige, y que no solamente lo venció, sino además nos dio la naturaleza con la que se vence. Por eso es que el deseo de Dios es hacernos aptos a través de su vida y altamente competentes, efectivos y eficientes, de tal manera que Dios mismo sea la expresión visible, como dice la Escritura, como en un espejo, viendo la gloria de Dios, sea reflejada a través de nosotros, los hijos que hemos renacido y hemos sido recreados en una nueva naturaleza, en una nueva genética, en una nueva inteligencia, en un nuevo entendimiento, y que estamos en un proceso que desarrolla valientemente la vida en Cristo a través de la asistencia misma del Espíritu Santo operando en nosotros y con nosotros. Por eso es que Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y hay otra versión que dice: hasta que el día es pleno. La luz
Está hablando de esa naturaleza espiritual de Dios que ha depositado en los hijos. Esa luz va en aumento. Esa luz puesta en tu corazón. Esa luz puesta en tus pensamientos a través de su Espíritu Santo. Es una luz diseñada para ser aumentada. Que sea incrementada de tal manera que en el aumento de esa luz tú puedas experimentar plenitud en tus pensamientos, en tu corazón, a través de esta nueva vida. Donde todos los vacíos existenciales, todas las dudas, todas las interrogantes son solventadas a través de haber encarnado el propósito, que es la única forma en la que podemos saciar y llenar los vacíos tan profundos del alma, porque esta alma es como ese rompecabezas que para poder ser llenada necesita de la única forma para ser llena, y es el propósito de Dios. Más del 90% de las personas mueren ignorando para qué nacieron. Nosotros somos dichosos y privilegiados que el Señor nos ha llamado y nos ha escogido para abrir nuestros ojos a este propósito de vida y poder saber en nuestros corazones de que tenemos un propósito, y no solamente es un propósito que se me ocurrió y me suena bonito, sino un propósito grande, superior, supremo, que me trajo a vida y me trajo a esta tierra. Por eso cuando nosotros, este propósito empieza a encarnarse en nosotros, es inevitable que en todas las áreas de nuestras vidas haya un impacto profundo y glorioso, laboral, relacional, personal, familiar, empresarial, ministerial incluso, porque se requiere de una iglesia en propósito, de una iglesia en Cristo. Por eso es que en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús aquí claramente nos está diciendo cuál es la naturaleza, la esencia de Dios. Dios es espíritu. Pero dice, y los que le adoren, es necesario que le adoren en espíritu. La única manera de que nuestras vidas en espíritu le adoren es que Dios nos homologue a eso que Él es. Y por eso es que nos engendra, nos da de su genética, nos da de su naturaleza. ¿Para qué? Para obtener de sus propios hijos la adoración que Él busca. ¿Y cuál es la adoración que Él busca? La que viene desde su naturaleza, desde su espíritu. Y desde esa condición estamos en la verdad, que es Cristo. Por eso Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y con este versículo termino. 2 Corintios 3. 2 Corintios 3, versículo 6. Dice: y él, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Porque hay un nuevo pacto, porque hay una nueva administración. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria el administrador Moisés, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? En otras palabras, ¿cómo no va a ser más gloriosa la nueva administración de Cristo? Una administración espiritual. Yo quisiera comentarte algo que Dios ministraba profundamente en mi corazón y en mis pensamientos en este día, en estos días. Y me decía, y lo apunté aquí: la trascendencia es el salto profundo de lo interno a una dimensión espiritual de reino y Cristo, que inevitablemente impacta todo el cosmos en esta tierra.
Es decir, la verdadera trascendencia es cuando existe ese salto espiritual de nuestras vidas a esa dimensión espiritual, pero también donde esa dimensión espiritual empieza a gobernar nuestras vidas. Y es en ese proceso, y es en ese avance, donde el Señor, como dice en esta parte de la Escritura, el deseo del Padre es hacernos ministros competentes que a través de esta vida espiritual podamos impactar en cada área de la vida, teniendo en cuenta que lo hacemos por un propósito, por un reino y una causa más grande que nuestra propia existencia, porque es a través de Él que somos más que vencedores. Casa de Fe.